pasado, creo que han avanzado harto en relación al año pasado, como segundo medio, y ahora como tercero, lo cual es súper bueno, así que yo los animo a que sigan, ¿no es cierto? Los temas en biología en general no son complejos, entonces también hay que aprovechar, o sea, y se puede aprender, si eso es lo otro, se puede aprender de biología, porque son más agarrables los temas, son más dinámicos tal vez que otros temas, que en relación a los del año pasado, por ejemplo. Así que yo los animo a que, bueno, de todas maneras vayan intentando ir desarrollando cada vez más, un poquitito más de hábitos de estudio. Eh, Esta famosa pandemia tiene para un buen rato más. No creo que se normalice tan luego la situación, ya de ir a clases presenciales en todo sentido, ¿ya? Entonces, prepararse para eso, porque igual tenemos para un rato más en clases que van a ser como en general irregulares, ¿ya? Así Hola, que, profe. hola, hola, que para que vayan estudiando, viendo la mejor forma. Y lo otro, recuerden, yo a las profesoras jefe les mandé, a los profes jefes les mandé el enlace de Classroom, para que ustedes se metan ahí y las dudas que tengan vayan consultando, porque yo ya igual me tengo que ir haciendo, se apagó la cuestión. Tengo que ir ordenándome en el sentido de que tengo que ir revisando todos los días, ¿no es cierto?, metiéndome a Classroom para ir viendo las dudas que ustedes puedan tener, sobre todo cuando hay cerca evaluaciones, ¿ya? Ese, recuerden, va a ser además nuestro medio de comunicación. Entonces yo los animo y les pido, ¿no es cierto?, encarecidamente que aquellos que no se han metido todavía lo hagan, porque son varios los que todavía no son parte de Classroom. Entonces yo ya, hay cosas que las mandaba antes por WhatsApp, ya no las voy a mandar por WhatsApp, las voy a publicar en Classroom. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces, no hay dudas de los temas de la prueba. Está todo claro en relación a la prueba. Nutrición, ¿no es cierto? Que hablamos, ninguna cosa de la alimentación, de la dieta balanceada, ninguna cosa. Ya, lo otro antes que se me olvide a propósito de prueba, bueno, una les tiene que avisar cuándo va a ser la prueba para los rezagados, que gracias a Dios no son tantos, pero igual, por favor, para las próximas pruebas, ojalá que sean menos, cada vez menos, ¿ya? El día, no sé si les dije, el día que el curso tenga asistencia completa, yo a cada uno le regalo 2 décimas, ¿ya? Ojo con eso. Ustedes dirán, ah, qué poco, pero es algo, algo es algo. Así que atento a cuando se les avise, porque UTP es quien está asignando las pruebas para los rezagados, ¿ya? No, no voy a decir las notas, no las voy a decir. Espero ya que se puedan publicar luego. Pues la otra vez la idea era que se tomaran las pruebas atrasadas y ahí se publicara. Así que espero, no más tardará la próxima semana que estén publicadas. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Entonces no hay dudas en relación a la prueba, porque la idea es hacer después de la prueba alguna retroalimentación, aclarar las dudas que hayan, de alguna pregunta, que les entró la duda, que les costó, ¿ya? Así que, bueno, si no hay pregunta, entonces vamos a la clase. ¿Recuerdan qué fue lo último que vimos antes de la clase pasada? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Y qué temas estábamos estudiando? Dana de Espinosa, por ejemplo. ¿Qué estábamos estudiando? ¿Cuál era el tema del que hablábamos? Nutrición, no, eso fue antes todavía. Sobre Empezamos con un... los alimentos transgénicos. Exactamente, Marcos, súper bien, muchas gracias. Estábamos hablando de los alimentos transgénicos. Pero además, en esta parte, nosotros, además de hablar de los alimentos transgénicos, vamos a hablar de los plaguicidas. ¿Han oído hablar de los plaguicidas? ¿Han escuchado hablar de los plaguicidas? Parece que sí. No, profe. No, nunca, nunca, nunca. Plaguicidas. A ver, los que Pero saben, ¿ya? A puede ver, ser ¿qué será? como algo así como los insecticidas. Suena parecido, como no. Sí, suena parecido con los SIDAs.
ya sí tiene que ver con asesinato, ¿ya? Pero la palabra plaguicida también se les llaman pesticidas. Ya, voy a compartir con ustedes el Power, ¿no es cierto? Y vamos a ver al tiro. Ahora está relacionado con lo que estamos viendo, de todas maneras. Un segundín aquí. Ya. Ahí está. Entonces, la clase de hoy se llama Alimentos transgénicos y plaguicidas. ¿Ya? Y el objetivo dice explicar acerca de los alimentos transgénicos y su relación con los plaguicidas y los efectos en la salud. ¿Ya? Bueno, veamos acá. Nosotros sabemos, bueno, eso yo creo que todos lo saben, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, la agricultura, o como dice ahí, las prácticas agrícolas se ven afectadas por diversos factores, ¿no es cierto?, que finalmente, ¿qué es lo que van a hacer estos factores? Van a afectar, ¿cierto?, van a tener una influencia negativa en la producción de los alimentos que la población requiere, ¿ya? Ahora, pensemos lo que nosotros exigimos en general a las prácticas agrícolas o a la agricultura, nosotros lo exigimos porque cada día, ¿no es cierto?, la población es mayor. Por lo tanto, es fundamental, ¿no es cierto?, la producción agrícola. Ahora, entonces, si existen factores que influyen negativamente sobre ello, es complejo. Entonces, ¿qué pueden hacer esos factores en general? Pueden dañar, ¿no es cierto?, los cultivos, y eso conlleva, ¿no es cierto?, una serie de problemas económicos, no solamente para las personas que cultivan, sino que también para los consumidores, porque nosotros lo hemos vivido. Han habido factores que han afectado, ¿no es cierto?, las prácticas agrícolas y nos ha repercutido bastante. Bueno, por ejemplo, uno de esos factores, como dice ahí, son las plagas, ¿ya?, que van a acarrear muchos problemas a la agricultura. ¿Qué es lo que será una plaga? A ver, ¿en qué le llamamos plaga? Que es un concepto que usamos, ¿ah? ¿Qué es lo que son las Podría ser, o sea, las plagas son como una invasión de algo, profe. invasión de algo? De zombies. Oh, ya. ¿De qué, por Ah, pues, Se ejemplo? hacen una De insectos. algo así. dañan la planta, las plantaciones. A ver, perdón. ¿Invasión de qué puede ser? Invasión de insectos que dañan las plantaciones agrícolas. Exactamente, puede ser de insectos. ¿Qué más? ¿De qué más puede ser? Aparte De de insectos, roedores, una plaga de también. ratones. ¿Qué se comen los roedores, por ejemplo? Eh, ¿Qué se pueden comer? Sí, ya, bueno. Puede ser, como decía, de insectos, puede ser de roedores, puede ser de hongos, puede ser de maleza, etcétera, ¿ya? Y eso, como dice ahí, acarrea, ¿no es cierto?, pérdidas económicas, como decíamos, que van a afectar no solamente a los agricultores, sino que también van a traer pérdidas económicas que afectan a los consumidores. Como les decía, nosotros cuando se ha producido, no sé, pues, estas heladas que vienen o estas lluvias que aparecen en el verano o en épocas que no corresponden, afectan la agricultura y eso hace inmediatamente que, ¿no es cierto?, la parte económica se ve afectada. Se pierden cosechas, por ejemplo, lo que pasó en enero, cuando tuvimos lluvia en enero, una lluvia que afectó mucho, entonces que la uva se vio afectada, los frutales, y hubo pérdidas. Bueno, pero en este caso nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de las plagas, ¿ya? Ahora, ¿qué harán los agricultores en el caso de las plagas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué harán? Disculpe, profe, repítame la pregunta. Usan químicos que le hagan daño a las plagas y no tanto a las plantas. Exactamente. Entonces, bueno, y ahí yo coloqué unas imágenes que muestran, ¿no es cierto?, algunos insectos, ya estas orugas, que se convierten en plagas. Bueno, entonces, las plagas, ¿no es cierto?, incluyen, como decíamos, insectos, otras hierbas, pájaros, mamíferos, también pueden ser moluscos. ¿Cuáles son los moluscos en este caso? Por ejemplo, ven para acá. Los moluscos, por ejemplo, los caracoles.
Por ejemplo, ya, peces, nematodos, los nematodos son gusanos, ¿ya? Y hay distintos tipos de gusanos. Gusanos así que no, cilíndricos y gusanos que son más aplanados como fideos, ¿ya? O microbios, ¿no es cierto?, que pueden competir con los humanos, ¿no es cierto?, con la especie humana para conseguir alimento, ¿ya? Y en este caso ellos destruyen absolutamente y propagan enfermedades a estas plantas, ¿ya? Lo cual es muy complejo. Entonces, aquí es donde se utilizan estas sustancias, estos compuestos químicos, como decía el compañero, ¿no es cierto? Que la idea es que vayan a matar a todas estas plagas, ¿ya? O hacerlas disminuir para que no puedan causar daño. Y ahí aparecen, ¿no es cierto?, los llamados plaguicidas o pesticidas. Ahora, no son necesariamente venenos, ¿ya? Pero sí de alguna manera pueden afectar. Ahora, obviamente a quien tiene que afectar es a la plaga, ¿ya? Pero también lamentablemente estos plaguicidas o pesticidas acarrean, como son compuestos químicos, acarrean algunos trastornos también a los componentes del ambiente, lo que puede ser el agua, el suelo, porque, por ejemplo, se le agrega pesticidas, ¿no es cierto?, como aparece ahí en la imagen, ¿no es cierto?, cuando se usan estos pesticidas, claro, quedan en las plantas, actúan sobre las plantas, pero por ejemplo llueve, ¿ya? Van a caer en el suelo, se disuelven, afectan al suelo, son arrastrados a las aguas y eso también es complejo. Entonces, no es, no es simple el uso de todos estos plaguicidas o pesticidas, ¿ya? Bueno, y aquí, como se dice, los agricultores usan pesticidas para eliminar a los insectos o plantas depredadoras o todo organismo que no sea deseado. La cosa es impedir o reducir la destrucción de los cultivos, ¿ya? Bueno, hay una gran variedad de plagas con las cuales los agricultores finalmente tienen que, ¿no es cierto?, pelear con ellas, lidiar, hacerlas desaparecer, ¿ya? Porque ellas ponen en peligro, ¿no es cierto?, todas sus plantaciones finalmente, ¿ya? Bueno, y ahí hace la pregunta, ¿qué son los pesticidas? ¿Ya? Bueno, y aquí un pequeño datito, bueno, dice que estas plagas afectan a las cosechas en un porcentaje importante, imagínense entre un 25 y un 35%, entre una cuarta y más de un tercio de las plantaciones se ven afectadas, o las cosechas se ven afectadas, ¿no es cierto? Eso a nivel mundial, por estas plagas, ¿ya? Por lo tanto, ellos necesitan productos que les ayuden a combatirla y ahí están estos pesticidas o plaguicidas que son productos químicos, ¿ya? ¿Qué van a hacer estos plaguicidas? Van a impedir que la plaga pueda aumentar o no solamente insectos, ¿no es cierto?, animales, malas hierbas, malezas como nosotros las conocemos, ¿ya? Y de esta manera, ¿no es cierto?, tratan de frenar a estas plagas que podrían terminar con los cultivos, ¿ya? Bueno, y aquí una definición de lo que es una definición simple, según cierta organización, lo que es un pesticida o plaguicida, que finalmente lo que cambia en ello es solamente la parte inicial, ¿no es cierto?, de la palabra, pero son lo mismo finalmente. Son entonces cualquier sustancia o mezcla de esta que tiene por objeto, como dice ahí, prevenir, destruir o repeler cualquier tipo de insecto, roedor, nematodo o, ¿no es cierto?, forma de vida declarada como plaga, ¿ya? Hay muy variados, ¿no es cierto?, pesticidas y con variadas composiciones, ¿ya? Hay de composición orgánica e inorgánica. Bueno, y aquí yo puse unas imágenes, ¿no es cierto?, de la presentación de algunos de estos plaguicidas y, ¿no es cierto?, una animación de aplicación de estos pesticidas, ¿ya? Ahí se está haciendo de una manera manual, ¿no es cierto?, porque hay zonas o en campos mucho mayores, ¿no es cierto?, lo pueden hacer incluso con estos aviones, estos hidroaviones, ¿ya? Lo cual también es más complicado todavía, porque ahí le afecta el pesticida, le afecta a todo,
Ya, aquí está ya más directamente siendo aplicado a la planta que se quiere. ¿Ya? Bueno, ahí están las imágenes que yo les mencionaba. Aquí, imagínense ustedes ahí, abarca mucho más, ¿no es cierto?, utilizando esa maquinaria. Bueno, y aquí algunas preguntas. ¿Por qué son tan importantes los plaguicidas? ¿Cuáles son los plaguicidas que existen? Bueno, son muchos, hay diversos, y es igual importante que nosotros de repente pongamos oído a algunas noticias que se dan sobre la aplicación de plaguicidas, porque hay algunos que se ha descubierto que son muy tóxicos, ya no solamente para el ambiente, sino que también para las personas, porque si uno los inhala, producen irritación a las vías respiratorias, ¿no es cierto? Pueden provocar también, incluso, fíjense, irritación a la piel. Entonces, son productos químicos que pueden llegar a ser muy fuertes, o sea, como para matar también a las plagas, pueden llegar a ser muy, muy fuertes y traer, en algunos casos, complicaciones para la salud de las personas. Si están matando seres vivos, ya sean plantas, insectos, es que también pueden provocarnos algún daño a nosotros. Y de hecho hay algunos que están prohibidos. O sea, con el paso del tiempo, claro, los descubrieron, oh, mata a este bicho, mata a este otro, ya, ocupémoslo. Ya la planta sigue viva, pero mata la plaga. Pero con el paso del tiempo lo han ido estudiando más y han descubierto, ¿no es cierto?, que tienen otros efectos que son dañinos, ¿ya? Y que acarrea bastantes consecuencias negativas, por lo tanto hay algunos que incluso están prohibidos, ¿ya? Bueno, y aquí yo precisamente coloqué, bueno, esto tiene que ver con el etiquetado, como muestra ahí, y lo que se le coloca para indicar, ¿no es cierto?, si es veneno, si es corrosivo, imagínense que sea corrosivo, si puede ser inflamable, explosivo, ¿no es cierto?, si hay que tener cuidado, precaución, etc. Entonces hay toda una simbología que se aplica a las etiquetas de estos pesticidas, ¿no es cierto?, a los envases en que ellos vienen, para que nosotros podamos tener una idea de cuando nos enfrentamos a alguna sustancia, porque de repente, pues sí, pues yo no, pero de repente sí podemos estar, no sé, porque fuimos a veranear, fuimos a algún lado de visita, y justo estaban aplicando, entonces igual hay que tener conocimiento mínimo de algunas cosas, ¿ya? Bueno, y aquí hay una infografía, ¿no es cierto?, que menciona que algunos pesticidas podrían causar incluso hasta cáncer. Y se habla, bueno, hay algunos comentarios al respecto, más que comentarios, hace ya tiempo atrás, sí podrían ser, ¿no es cierto?, tan dañinos para la salud. Bueno, ahora, como hay variados de estos plaguicidas, ¿no es cierto?, hay clasificación de ellos. Y nosotros vamos a considerar una clasificación que tiene que ver con la acción específica de a quién combaten. Entonces, según eso, los plaguicidas los podríamos clasificar en herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas, bactericidas y rodenticidas. ¿Ya? Ahora, ya aquí hay un cuadrito que dice a quién ataca, ¿no es cierto? Si yo leo esto, herbicidas, ¿a quién podrá atacar, ¿no es cierto?, el pesticida o plaguicida? A malas hierbas. El fungicida, ¿a quién atacará? Ese prefijo fungi, Hongos. los hongos, acuérdense del reino fungi. Entonces eso es el reino de los hongos. Ahí hay hongos que atacan a las plantas, por ejemplo. Entonces, y pueden ser muy dañinos, sobre todo cuando se producen, ¿no es cierto?, lluvias que son inesperadas, en épocas inesperadas, ¿no es cierto?, es muy común que le aparezcan hongos a las plantas. Bueno, insecticidas que matan a los insectos, acaricidas, hay algunos ácaros que también afectan a las plantas, bactericidas, microorganismos, bacterias que los enferman, rodenticidas a los roedores, ¿ya? Bueno, y aquí habían algunos... Dígame, diga. ¿Los ácaros son garrapatas y todo eso, no? Sí, hay una familia, ¿no es cierto? Son bastante parientes de... ¿cómo se llama esto? Tienen 8 patitas de
los arácnidos, pertenecen a este grupo de los arácnidos, Ah, ya. ¿ya? Entonces son como parientes, pero hay harta variedad de ellos. Lo que pasa es que uno, en general en el colegio eso no estudiamos esa parte de la clasificación, no estudiamos de los insectos, pero sí existen, ¿ya? Uy, qué ruido, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí aparece que no está en esta lista los nematicidas, que atacan a los nematodos. Y por ahí anoten, porque no es malo saberlo, los nematodos son gusanos, como les decía yo delante. ¿Ya? Gusanos que nacen como gusanos, ¿ya? ¿No es cierto? Aparecen los gusanitos y ellos no se van a convertir en mariposas, no estamos hablando de orugas, o estas cuncunas, no estamos hablando de eso, sino que gusanos. Y como les decía, hay gusanos cilíndricos y hay gusanos planos, ¿ya? Uno se llaman anélidos y los otros se llaman platelmintos, ¿ya? Bueno, ese es un agregado, pero para que tengan idea, porque en el minuto que ustedes se les ocurra mirar acá, entonces aparecen, oh, ¿qué son los nematodos? Los nematodos son gusanos, ¿ya? Bueno, otro, los molusquicidas, los moluscos, ¿no es cierto? Como los caracoles, por ejemplo, ¿ya? Listo, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más? Bueno, y aquí me gustó esta imagen porque, bueno, menciona, ¿no es cierto?, hace la clasificación también de los plaguicidas, y aquí habla un poquitito del organismo que es atacado, ¿no es cierto? Por ejemplo, los insecticidas habla de, bueno, los insecticidas atacan a los insectos, a las plagas de insectos, y dice que los insectos producen daño en las plantas y transmiten enfermedades, ¿no es cierto?, que pueden afectar, además, a los animales y a los humanos, ¿ya? Después los acaricidas también acarrean enfermedad también en animales y existen diferentes tipos de ácaros, como el que ataca, ¿no es cierto?, dice ella, a los limoneros, y muestra, ¿no es cierto?, cómo crece y queda un limón, ¿no es cierto?, cuando es atacado por estos ácaros y los deforma completamente. De hecho, yo creo que aquí nosotros no es tan inusual que en la casa, en el jardín o en el patio pueda tener un limonero, ¿ya? Uno planta limonero en su casa. Después, ¿no es cierto?, los fungicidas, ¿no es cierto?, los hongos y los mohos. Los mohos son microscópicos, son hongos microscópicos, deterioran las plantas y algunos generan toxinas, ¿ya? Muy peligrosas para los seres humanos, ¿sí? Los rodenticidas, los roedores, estos se comen, ¿no es cierto? Generan pérdidas cuantiosas en el agro y son además transmisores de muchas enfermedades y animales al hombre, ¿no es cierto? Se comen los cultivos estos comen de todo, son casi eh, depredadores, Profe, ¿sí? Se comen todo lo que pillan, dígame. o sea, es una pregunta media tonta, o sea, rara, pero Ya, sí, no sé si mejor usted rara que No, tonta. pero espere. No, Eh, sí me espero, chiquillo. A ver, usted, yo creo que conoce los hongos, los alucinógenos. o sea, sé que existen, pero no los conozco. No he tenido, no sé Ah, si la pero, o sea, gracia o la... Sé que existen, pero no te podría no, decir, oh, ahí hay un hongo es que alucinógeno. le iba a preguntar qué hace hacer al hongo alucinógeno. ¿Cómo? ¿Qué hace el hongo alucinógeno? ¿Qué hace ser al hongo alucinógeno? Ah, todo va en los genes, pues lindo. Los genes determinan, ¿no es cierto?, las características de los seres vivos. Por lo tanto, los hongos alucinógenos tienen genes que le determinan que produzca cierta sustancia, ¿ya? Y esos genes no están en otros hongos, sino que están, hablemos del hongo X, que es alucinógeno, ¿ya? Entonces, hay genes que determinan que estos hongos puedan producir ciertas sustancias, y esos genes no están en otros.
Ahora, mientras no se le ocurra a alguno, ¿no es cierto?, hacer transgenia con esos hongos alucinógenos y se lo meta a otra planta o a otro bicho porque produzca eso, y sea alucinógeno también, uy, estamos dando malas ideas. Bueno, pero eso es, Gracias. los genes determinan las características, ¿no es cierto?, de los individuos, ¿ya? De hecho, al final también vamos a comentar algo así, voy a comentar algo más que tiene que ver, bueno, con lo que estamos estudiando, esto de ver la relación que existe entre los transgénicos y los plaguicidas, porque el cuento de esta parte es ver, ¿no es cierto?, el daño que pueda existir, que se pueda producir en las personas, si es que nosotros consumimos, por ejemplo, alimentos que sean transgénicos y que hayan sido tratados también con estos plaguicidas, o que sean resistentes a los plaguicidas. Entonces, el tema es, ¿nos producen daño? Entonces, va más allá de lo que decíamos el otro día de los transgénicos, ya, va mucho más allá. Entonces, bueno, ahí lo vamos a mencionar al final. Y los herbicidas, ¿no es cierto?, las malezas compiten, aquí hay una competencia, ¿no es cierto?, porque uno dice, ay, la maleza, porque bueno, cuando nosotros vemos, lo podemos ver en el propio jardín, ¿no es cierto?, vemos maleza, si tenemos pasto y aparece maleza y empieza a proliferar, a aumentar, esa maleza está compitiendo, como dice ahí, por espacio, por nutrientes, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer si yo quiero que se desarrolle la planta A y resulta que la planta B, que es una maleza, está ganando espacio? Tengo que eliminarla, ¿ya? Entonces, son importantes, ¿no es cierto?, estas malezas en la agricultura, ¿ya? Porque compiten de todas maneras, como dice ahí, quitan espacio y nutrientes, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profesora, Una pregunta rara, como dijo el señor López. Dígame. ¿cuáles son los parasiticidas? Es que, a ver, parasiticidas. No lo había escuchado eso de los parasiticidas. Los que matan parásitos, que pensemos en lo siguiente. Cuando un organismo vive en otro y a expensas de ese otro y le causa daño, se convierte en un parásito. Claro, yo siempre he bromeado que ustedes son parásitos de sus papás, po, pero no causan daño, viven a expensas de, ya. Pero en el caso de los organismos que son parásitos, es un organismo que vive a expensas de otro. Entonces, cualquier, por ejemplo, hongo que se desarrolle en una planta, finalmente vive a expensas de esa planta y le va a causar daño a esa planta. Ese pasa a ser un parásito. ¿Ya? Finalmente es eso. ¿Le aclaran algo su pregunta o no? Sí, vendría ¿Sí? siendo como un sinónimo de plaguicida. O sea, no un sinónimo, sino que sería como parte de, porque, insisto, por ejemplo, cualquier ser vivo, insisto, que vive en otro y vive a expensas y le causa daño a ese individuo en el cual vive a expensas, ¿no es cierto?, ese es un parásito. Entonces, si yo utilizo sustancias que lo matan, puedo decir que es un parasiticida, pero los plaguicidas Entonces, es más amplio el concepto, dígame, o es distinto el concepto en realidad. disculpe que la moleste, pero voy a tener que abandonar la clase que me estoy en una ocurrencia. ¿Cuenta la asistencia o no? Si cuenta la asistencia, perdón, ¿quién me habla? Dylan Acuña. Dylan. Ya, Dylan, pero en general tú nos faltas, así que... Bueno, ahí, Sí, profe, disculpe si esta ocasión no. ahí avisaremos que te tuviste que salir, ¿ya? O avísale también al profesor jefe, también es más factible, más rápido. Ya, niños, entonces, bueno, pero ¿qué tan dañinos son, ¿no es cierto?, estos plaguicidas que estamos hablando, ¿ya? Entonces, ¿qué
tiene tanto ruido para que se silencie un poquitito. Bueno, como estos plaguicidas, yo mencionaba antes, podían traer algún, ¿no es cierto?, efecto negativo en el ambiente, por lo tanto, en el ecosistema, ¿ya? Se han utilizado también, se intenta utilizar métodos que sean naturales contra las plagas, ¿ya? Ahora, yo conozco este ejemplo, no sé de otro más específico, pero, por ejemplo, los cultivos introducen especies que atacan a las plagas. Entonces, introducen seres vivos que matan a las plagas, ¿ya? Que matan a los otros seres vivos, ¿ya? Por ejemplo, hay una oruga, ¿ya? Que es todos saben, ¿no es cierto?, que lo que es una oruga es una larva de la mariposa, ¿ya? Ahora, esta oruga es la que se convierte en una plaga. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Emplean avispas que las devoran. Y de esa manera, ¿no es cierto?, la oruga es controlada, ¿ya? Y la avispa, a su vez, no le va a causar daño, por ejemplo, al organismo, a la planta, por ejemplo, ¿ya? O también pueden utilizar hormonas contra esta oruga que la van a convertir, ¿no es cierto?, en crisálida más rápida, porque en realidad, acuérdense que en el caso de los insectos se sufre lo que se llama metamorfosis, perdón. Se sufre metamorfosis, entonces ellos no nacen con el aspecto del adulto inmediatamente, entonces sufren una serie de transformaciones hasta que adoptan o alcanzan el aspecto del adulto. Entonces, pasan por varias fases, y una de esas fases es la fase de oruga, y en fase de oruga ellos son dañinos. Entonces, aplican algunas hormonas que hacen que estas orugas se conviertan más fácil, más rápidamente en la etapa o en la fase que continúa para que no sean dañinos. Y de esa manera no están utilizando estos compuestos químicos que son los plaguicidas o los plaguicidas, o se me olvidó el otro nombre, ya, pesticidas, ¿no es cierto?, que dañen a los cultivos, por ejemplo. Entonces, bueno, el hombre somos bastante inteligentes, debemos aprovechar esa inteligencia que tenemos, y aquí está demostrado, o sea, de todas maneras, si nosotros creamos un producto, tenemos que averiguar los beneficios, pero también tenemos que averiguar si trae consecuencias negativas. Cualquier producto que el hombre cree, por ejemplo, en el caso de las vacunas, ustedes lo han visto, se crean estas vacunas, la vacuna X, pero ya, listo, va a combatir esto, pero tiene efectos dañinos colaterales. Entonces, acá pasa lo mismo. Entonces, si se crea algún pesticida, ya, veamos si es muy dañino, entonces veamos otra forma que podemos utilizar que no dañe a los ecosistemas, que no dañe a los otros seres vivos, que no dañe el suelo, que no dañe el agua, ¿ya? Entonces, va por ahí la cosa también. Bueno, y aquí yo puse la imagen de lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Aquí la oruga, ¿no es cierto?, la avispa, y atacando a esta oruguita, ¿no es cierto?, o lo que dejó de ella. Bueno, y aquí coloqué, ¿no es cierto?, las especies que son de avispas que atacarían a las orugas precisamente. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ya, veamos entonces. Ahora, y ahí el título dice nuevos cultivos. Entonces, estas necesidades, nosotros lo vimos el otro día, al aumentar la población, el hombre ha ido viendo la forma de, ¿no es cierto?, acelerar, por ejemplo, el crecimiento, y que haya, ¿no es cierto?, que aparezcan estos cultivos en menos tiempo, ¿ya? Entonces, aplica distintos tratamientos a las plantas. Y por otro lado, en relación, ¿no es cierto?, al caso, ¿no es cierto?, de las plagas. Bueno, por otro lado, utiliza también estos fertilizantes para hacer que crezcan más rápidamente. Pero por otro lado, ¿no es cierto?,
sabemos que el empleo de fertilizantes, ¿ya? O también de plaguicidas, puede afectar al medio ambiente, como decíamos, porque son productos químicos que pueden, ¿no es cierto?, favorecer el desarrollo, en este caso de las plantas, pero que de alguna manera igual pueden ser contaminantes para el aire, ¿no es cierto?, donde otros seres vivos se puedan ver afectados porque quedan un tiempo ahí dando vuelta en el aire, para el suelo y para las aguas, porque, insisto, si llueve pueden ser arrastrados a fuentes de agua, y en ese caso las aguas están siendo contaminadas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Es intentar utilizar menos estos plaguicidas. Por lo tanto, para poder evitar el uso entonces, o usar menos estos plaguicidas, que tienen efectos, como dice ahí, colaterales, ¿ya? Aparecen estos nuevos cultivos, que nosotros los aprendimos en la clase pasada, ¿ya? Y ahí aparecen las plantas modificadas genéticamente, ¿ya? Bueno, ¿cómo? ¿Qué es lo que hacían con estas plantas? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que hacían con las plantas que en el fondo llevan a utilizar menos, menos plaguicidas, por ejemplo? Como que las ponen en otro lugar, ¿o no, profe? No, no tenía que ver con el lugar. ¿Cómo? Pero, no, nada que ver, profe, me equivoqué yo. Ya, ¿todos se acuerdan? Si no hay problema en equivocarse, sino, sí, todos nos podemos equivocar. A ver, ¿todos se acuerdan lo que eran los OMG? ¿Lo ¿Los que eran qué? los OMG? Organismos modificados genéticamente. Ya, correcto. Saben lo que es la sigla, pero ¿entienden lo que es un organismo modificado genéticamente? Sí, Sí, que le implantan de otra. Le implantan Exacto. genética. le Toman cambian los genes. Toman genes de un individuo y se lo colocan a otro. Ahora, ¿cuál es el chiste ¿Es de un hacer eso? organismo que modifican para que sea más resistente o no? Exacto. Entonces toman genes que se supone que dan una buena característica a un individuo, le sacan genes a ese individuo y se lo incorporan a otro para que desarrolle esa misma característica positiva, la característica, como dicen ahí, deseada. Entonces, en este caso, lo que hacen es crear organismos que son más resistentes frente a las plagas. Si un organismo, un OMG, es más resistente frente a las plagas, ya, ¿cuál es la consecuencia? Si un organismo es más resistente frente a las plagas, ¿cuál es la consecuencia? Como profe, ¿cuál fue la pregunta? Disculpe. Si un organismo es más resistente frente a las plagas, ¿cuál es la consecuencia? Que va a ser más difícil que, Las plagas se quedan. claro, o sea, Ya, ¿qué más? Bueno, veamos acá. Entonces, por otro lado, dice, la biotecnología moderna, ¿no es cierto? Esta disciplina, como dice ahí, ha entregado herramientas que permiten un mejor control de las plagas, ¿ya? Al agricultor, ya que entonces se han desarrollado estos organismos que son transgénicos, en donde hay una resistencia inducida, ¿ya? Entonces permite a los agricultores utilizar menos pesticidas. Entonces yo los hago más resistentes y por lo tanto necesito utilizar menos pesticidas. Esa es la consecuencia. Yo hago más resistente este organismo y por lo tanto, ¿no es cierto?, utilizo menos pesticidas. ¿Ya? Incluso, ahí les voy a comentar luego. Ahora, y aquí hay estudios que se han hecho. El problema es que al utilizar, ¿no es cierto?, transgénico, en el caso del maíz y la soya en Estados Unidos, nosotros mencionábamos el otro día que eran, ¿no es cierto?, hay una gran producción de soya transgénica y maíz transgénico, ¿ya? Entonces, claro, ellos han utilizado esto, soya y maíz transgénico y han reducido, han reducido, ¿no es cierto?, la utilización de estos insecticidas que pueden atacar, ¿no es cierto?, o sea, estos insecticidas, ¿ya? Porque estas plantas son más resistentes. Pero el problema que trae que
se ha aumentado el uso de herbicidas. Por un lado, se ha disminuido el uso de insecticidas, pero por otro lado, se ha aumentado el uso de herbicidas. Ya, ¿quién me puede decir algo al respecto? Claro, estas plantas, si bien son más resistentes a los insectos que los pueden atacar, ¿ya? Y eso lleva a que no se usen tanto estos pesticidas que atacan a estos insectos, porque la planta es más resistente, pero ha llevado a que se desarrollen, ¿no es cierto?, más hierbas, ¿no es cierto?, malas, más maleza. Por lo tanto, eso lleva a su vez al hombre a utilizar más plaguicidas o más pesticidas que ataquen a estas hierbas, o sea, usar más herbicidas. Entonces, por un lado, disminuimos, ¿no es cierto?, el uso de los insecticidas, de los que, ¿no es cierto?, de la plaga de los insectos en este caso, pero por otro lado, está aumentando la plaga, ¿no es cierto?, y eso lleva a que se utilicen más herbicidas, porque la planta, a su vez, se ha hecho también más resistente, ¿no es cierto?, se han hecho más resistentes, por lo tanto, tienen que usarse más herbicidas, ¿ya? Bueno, estos vegetales, ¿no es cierto?, que se han modificado con genes de resistencia a la plaga de insectos, van a utilizar, como dijimos, ya menos insecticidas, pero más herbicidas, ¿ya? Estas malezas, a su vez, se hacen resistentes a estos productos. Ese es el problema que se ha observado, ¿ya? Y por eso es que tienen que utilizar mayor cantidad en sus cultivos, ¿ya? Bueno, y aquí unas preguntitas, porque estamos justo en la hora. Estamos pasados, ya. Les dejo una tarea. Voy a subir las preguntas a responder al Classroom. Ya, esto es lo que estudiamos hoy día, lo que son los plaguicidas, su clasificación, acción en el ambiente y relación de los plaguicidas y los transgénicos. La tarea, importante que la hagan. Aquí ustedes tienen que buscar información de un pesticida que se llama glifosato. ¿Ya? Averiguar cuál es su acción, o sea, sobre quién actúa. Si sobre hierbas, si sobre insectos, orugas, etc. ¿En qué país se utiliza? Si es dañino, ¿no es cierto?, para el ambiente, para las personas, etc. Y su relación con los organismos transgénicos. ¿Listo? Eso es lo que tienen que averiguar. ¿Alguna preguntilla, que ya estamos muy atrasados? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Ya. Bueno, estén atentos, por favor, a Classroom. Ya. Pidan el enlace al profesor jefe los que no tienen para que se puedan meter a Classroom. ¿Listo? Ya. Gracias, César. Que estén súper bien.